Según el informe de precipitaciones presentado por la Dirección Meteorológica de Chile, la zona central del país está viviendo el invierno, escuche bien, más seco en los últimos 60 años. Para profundizar en este tema nos acompaña René Garrot, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. René, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes. A ver, lo conversamos justamente ahora antes de la entrevista, en la previa, el invierno más seco en 60 años. Algo, por lo menos el titular, suena intimidante. No, tenemos, como les decía también, una especie de retraso preocupante. Normalmente las lluvias en Chile central comienzan en el mes de mayo y lo que ha llovido técnicamente no da cuenta para decir que ha comenzado el invierno. Por otra parte, hay que esperar hasta el 21 de junio para que también técnicamente... Queda poquito, pero está asomando. Así es. Y en el sur es más preocupante la situación porque pese a todo lo que hemos visto en las últimas semanas, tienen un déficit de 50%. Eso en porcentaje es menos de lo de acá, que es como el 99%. ¿Eso en qué sector específicamente del sur de Chile? Básicamente más o menos desde el Maule hasta la región de los lagos, toda la región de Puerto Montt. Eso pese que allá sí ha llovido en comparación con lo que ha pasado en la zona central. Pero tuvieron un verano muy seco, tuvieron un otoño muy seco y para ellos esas estaciones sí que cuentan para el total anual. René, aquí se menciona un concepto que llama la atención, no solamente los 60 años, la sequía continua. ¿Qué significa esto? Mira, nosotros el 2013 nos dimos cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, porque Chile central, el clima es mediterráneo y deberíamos estar acostumbrados a la sequía. El año 68, el año 98 fueron años muy secos. Pero el 2013 ya llevamos 3 años, estas sequías normales generalmente eran muy intensas pero muy cortas, 1 o 2 años. El 2015 sacamos un informe que le llamamos la mega sequía y ya llevábamos 5 años, lo cual lo hacía bastante extraño dentro del siglo. Ahora llevamos casi una década, en algunos lugares más de una década, y por lo tanto tenemos esta mega sequía continua que no ha sido tan intensa en términos de cada año puntualmente, ha sido déficit del orden del 30%, pero lo que sí no tiene precedente en el registro histórico, e incluso cuando uno mira más hacia atrás, esto de tener 10 años continuos es una condición que empieza a ser... anormal. Pero para entenderlo, en esos 10 años, ¿se ha ido incrementando el porcentaje de sequía? ¿Se ha mantenido más o menos estable? ¿O la tendencia es más o menos similar? Se ha mantenido estable rondando al 30%. Incluso algunos años la gente ha percibido que han sido más cercanos a lo normal porque ha llovido un poco más. Pero siempre durante estos últimos 10 años hemos estado por debajo del promedio climatológico. Eso se nota particularmente en la zona centro-sur. Si bien es cierto, la postal de la sequía es la zona norte, Petorca, La Ligua, la región de Coquimbo. La región del Ñuble es como el epicentro de la sequía. O sea, que ahí se puede hacer la diferencia entre sequía o escasez hídrica cuando se ha consumido demasiado agua, no solamente por consumo humano, sino por las distintas industrias que puedan estar presentes, agropecuaria o minera. Por cierto, lo que ha ocurrido también en estos no últimos 10 años, sino que en general, es que bueno, hemos tenido esta sequía, pero además estamos usando más agua, eso no cabe duda. René, hay un tema que, a ver, también se mencionó la semana pasada con el fenómeno de los tornados, con este fenómeno de las trombas marinas, cuestiones que no se veían en el caso de Concepción hace 100 años, en la región del Biobío, con los tornados. Este pronóstico del invierno más seco en 60 años, ¿esto es cambio climático derechamente? No es cambio climático necesariamente. Nosotros hemos hecho una investigación más o menos exhaustiva y somos súper responsables en decir algunas cosas sí son y otras cosas no son. El cambio climático tiene una participación. El cambio climático uno normalmente lo asocia a esta alza de temperaturas que sí está ocurriendo y que también se verifica casi a lo largo de todo Chile. Y también modifica los patrones de circulación y lamentablemente a nosotros nos toca recibir menos agua por el cambio climático. Pero cuando uno ve la evidencia, para explicar la sequía que hemos tenido, hay una componente de cambio climático, pero también hay componente de variabilidad natural que eventualmente podría recuperarse. ¿Es difícil establecer ese límite o no? ¿Cómo poder saber cuándo efectivamente es cambio climático, cuándo hay... o mejor dicho, cuando hay también un efecto del ser humano, o esto tiene que ver con algo natural, parte de un ciclo, como dicen? Así es. Bueno, antes la vida era más simple porque teníamos solamente los factores naturales y teníamos poca intervención local hasta que entramos nosotros y se ha complicado por dos lados, porque por una parte entró a jugar el cambio climático, que como les decía, ciertamente ayuda a esta condición de la sequía, pero no es completamente la sequía. Algunas veces yo lo grafico diciendo, el futuro va a ser así, pero el futuro todavía no ha llegado. Es probable, por supuesto, que tengamos años muy lluviosos en el futuro, tengamos incluso décadas que podrían recuperarse un poco, porque esa es la componente cíclica y natural. Pero hay también una señal del cambio climático que lenta y continuamente nos va llevando a esta condición más seca a nivel de buena parte del territorio nacional. Pero en este caso, ¿a qué debiésemos responsabilizar?
Mira, si uno quisiera colocar así órdenes de magnitud, más o menos 1/3 de esta sequía es asociada al cambio climático y 2/3 es todavía una componente que le llamamos nosotros natural. Por lo tanto, es esperable, no sabemos si este año, y probablemente este año no sea así, de que se revierta, pero eventualmente vamos a tener años más húmedos y una secuencia de años húmedos. Pero tampoco vamos a regresar a lo que teníamos en los años 60, 70, 80. Ahí ya se ha metido, aunque sea por ahora solamente 1/3 de la señal, 1/3 que no es menor y nos va a acompañar independiente de la reversión que podríamos tener por el lado natural. René, si esta cifra del invierno más seco de los 60 años, yo creo que esta otra va a ser peor. Estaba leyendo en prensa internacional un informe del cambio climático, una agencia australiana, se llama Berkshire National Center for Climate Restoration. Dice, la amenaza existencial a corto o mediano plazo. Llegamos a un punto de no retorno de aquí al año 2050 en términos de cambio climático. O sea, de aquí al 2050 no va a haber vuelta atrás. O sea, es realmente dramático el tema medioambiental, la conciencia que hay que tomar y parece que no nos estamos dando cuenta. Sí, bueno, el cambio climático va avanzando. También hay muchas otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Mira, el cambio climático hasta cierto punto... ¿Pero es tan dramático como lo plantean en el 2050? ¿No hay vuelta atrás? No es tan dramático. Ya. Voy a ser polémico ahí, porque el cambio climático nosotros aún tenemos, cuando uno ve estas proyecciones, estos son bajo ciertos escenarios de que vamos a seguir emitiendo muchos gases con efecto invernadero, en particular el CO2. Pero claramente los humanos podemos hacer algo al respecto. Así que esas noticias suenan como que el futuro fuera inevitable. El camino, más o menos, vamos en esa dirección, pero todavía pueden haber grandes variaciones a dónde lleguemos. Sabemos hacia dónde va. De voluntad que lo hagamos. Por cierto, pero cuando uno lo plantea así tan dramática y certeramente de que ese año va a ocurrir tal cosa, es un poquito el mensaje equivocado porque parece que da lo mismo lo que hagamos, vamos a llegar a esa situación tan mala. Yo en ese sentido diría que todavía hay algo de espacio de optimismo y por eso es que están estas negociaciones en curso, porque podemos todavía revertir algunas cosas. Hay otros fenómenos que también están ocurriendo a escala planetaria, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad. Si perdimos alguna especie, esa especie sí que no la recuperamos. Y eso se habla menos. Pero el cambio climático, afortunadamente, está todavía, la manija la tenemos, como les decía, la dirección de la micro, la dirección del buque o de la micro, de lo que queramos, está claro. Pero hasta dónde vamos a llegar es aún, hay algún espacio de trabajo al respecto. O sea, y pero por lo todavía tanto se puede intentar revertir. Hay todavía un margen de acción, aunque depende, bueno, de la discusión la vamos a ver con mayor intensidad también acá en la cumbre. A medida que nos vayamos acercando a noviembre y diciembre. Sí. Claro, todo es cierto, si bien es cierto, nos tenemos que ir adaptando y nuestro clima ya está cambiando, todavía hay espacio para la mitigación y para toda esta reconversión de energías de más carbónicas a más limpias, etcétera. Así que a mí me preocupa algunas veces cuando uno lo plantea de manera así tan ese año va a ocurrir tal cosa. Eso es el peor escenario y está bueno decirlo, pero colocarlo en ese contexto. Ese no es un pronóstico en sentido estricto, no es lo que va a pasar mañana, es lo que podría pasar mañana si es que no se emprenden ciertas acciones. Quiero regresar, René, al tema del invierno más seco en 60 años. Se pensaba que el fenómeno del Niño podría ayudar en términos climáticos, en términos de lluvia. No ha ayudado mucho. ¿Qué ha pasado? Bueno, también para ordenar las cosas, estamos empezando el invierno y por supuesto, siempre que empieza el invierno, y nos hemos retrasado mucho, siempre tenemos déficit gigantesco. El 1 de enero el déficit por definición es el 100%. Así que todavía no está jugado, pero el pronóstico efectivamente es que pese al fenómeno del Niño, que usualmente en los años 70 y 80 y 90 nos traía más lluvia, la señal se ha ido perdiendo. Y como está el cambio climático y hay otros fenómenos también de escala natural, pero de periodo más largo, hay un calentamiento, por ejemplo, del Pacífico cerca de Nueva Zelanda y Australia que está tendiendo a secar nuestro clima, la señal del Niño se ha atenuado. Y por lo tanto, independiente de la condición que partimos, y efectivamente partimos tarde y tenemos muy poco ahora, podría revertirse, el pronóstico no es muy alentador, lo que acaba de publicar la Dirección Meteorológica y nosotros estamos de acuerdo con eso, siempre, ojalá que se equivocara, siempre hay espacio para equivocación también. No está jugado todavía el invierno porque nuestros meses más lluviosos son junio, julio y agosto. Pero partimos tarde. Pero un déficit del 97% es para llorar. Sí, una buena lluvia nos puede llevar a un nivel más normal, pero por ahora no se ve esa buena lluvia en el futuro cercano. Muy bien. René Garrot, subdirector del Centro de Ciencia, del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Te agradecemos esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde.